no teníamos problemas con el río, porque vivíamos en una parte alta, el río nunca nos inundaba, ¿no? Los del segundo y tercer sector decían, uy, los del primer sector viven reyes allá, porque allá el río no se inunda, el río crece y no se inundaba. En el segundo y tercer sector el río se inundaba, en las partes cuando crecía, llovía harto, se inundaba, pero él entraba y salía y no se llevaba nada, o sea, los árboles continuaban, todo continuaba normal, sino que lavaba, un día se inundaba, pero volví a salir y se iba. Pero ahorita no, ahorita crece y se lleva las cosas porque ya el terreno está debilitado. La doble calzada empieza en el 2008 a hacer socializaciones con la comunidad. Empieza que van a mejorar la calidad de vida, la gente, que eso va a ser un programa muy bueno que va a traer desarrollo a las comunidades. Y lo veíamos así, nos presentaban unos videos muy bonitos donde nos decían la doble calzada dónde va a quedar, los separadores bajitos, una urbanización, árboles muy bonitos, todo bien bonito. Las ventajas en un principio eran muchísimas, pero con el flujo vehicular que tenemos en la actualidad, las ventajas se están reduciendo cada vez a su mínima expresión. No han hecho las estabilizaciones de taludes acorde. Vemos entre Girardot y Boquerón una situación complicada con respecto a los taludes. Entonces, yo diría que se esperaban todas las ventajas de velocidad, de rapidez, de más cercano. No hay tantas ventajas. Sí hay unas ventajas, pero son mínimas, pero son más las desventajas que las ventajas. Bueno, inicialmente la comunidad de Melgar consideraba que la ejecución de ese importante proyecto vial, que constituye un eje estratégico fundamental para Colombia, iba a ser un perjuicio mayor en los aspectos de la hotelería, el turismo y la economía de servicios que manejamos nosotros. A fecha de hoy podemos decir que la doble calzada en ese aspecto se considera una oportunidad para Melgar. El hecho de desviar el tráfico pesado, el tráfico de transporte de carga que circula por este eje vial tan importante del país, es una oportunidad en el sentido de recuperar una importante arteria vial para nuestra movilidad, descontaminar la ciudad, descongestionarla de su tráfico habitual y de temporada alta. Pero lo que se ha traído la doble calzada es un impacto ambiental que sí ha sido muy nocivo para el municipio de Melgar. Empezaron a traer la maquinaria pesada a taladrar esas lomas, a esas peñas, digamos, meter un taladro, utilizar esas retros, comienza a salir el polvo, comienza a afectarnos. El movimiento de esa maquinaria empezó a vibrar las casas, a agrietarse más las casas, a debilitar más el terreno. Entonces yo empiezo a decirles a ellos que teníamos un problema en el terreno, que mira que las casas nos estaban averiando. Empezamos a escribirles a ellos y la respuesta de ellos siempre la doble calzada, diciendo, no, eso es problema del río, ustedes tienen ese problema del río. Cuando nosotros sentíamos que vibraba el terreno, y eso quedó un poco debilitado por ahora los carros pasan y el terreno sigue vibrando. Viene la ola invernal y acabó con nosotros. El río empieza a crecer, ¿no? Y pues uno por el sonido de las piedras se da cuenta. Por lo general siempre crece de noche
se pone a llover, se da la luz, hace tempestad. Y bueno, pues se levanta uno y comienza a mirar y hace como una marca donde va el nivel del agua. Y pues ya cuando se sale, pues primero salir uno y los niños, ¿no? Entonces no para afuera. Y si se alcanza a sacar algo, pues lo poco, ¿no? Y ya, y coger para el lado de la carretera, al borde de la lluvia y sin nada, o sea, sin nada que lo cubra uno. Y a las 10 de la noche, 11 de la noche empezó la creciente. Nosotros vimos que eso sonaba muy duro y eso corra y corra para afuera porque cuando empezaron a caerse en las casas, 5 casas se fueron de ese lado. ¿Al tiempo? Todas 5 casas se fueron de ese lado. Y no nos han ayudado, solamente nos ayudaron 3 meses con un arriendo que nos dio los señores de la Cruz Roja, creo yo, que nos hicieron un censo y ellos nos ayudaron con 3 meses de arriendo y 2 mercados que nos dieron. No fue más lo que nos han dado. Antes crecía el río y no se nos llevaba a las casas, el río se nos entraba y nosotros volvíamos y esperábamos que bajara la creciente y volvíamos y nos metíamos. Y hicieron la doble calzada y fue comiendo el río y eso fue lo que nos debilitó las casas. Eso arriba nos taparon un brazuelo que era que el río tiraba hacia el otro lado y se nos vino todo de frente. Le echaron el material que sacaron de la carretera, se lo echaron allá para tapar el brazuelo. Eso lo hizo la concesión. Cuando nos dimos cuenta fue que dijeron, ay, que están tapando el brazuelo. Ya estaba tapado, ¿qué podíamos hacer? No. Como todo proyecto de gran envergadura, de amplio espectro en el criterio de la ingeniería, el proyecto de la doble calzada contempló grandes remociones en masa de tierra y en ese proceso encontraron a la altura de la vereda Malachí un meandro, resaca o curva, como normalmente dicen los ancestros nuestros del río Sumapaz, y la concesión, la empresa, el consorcio que está desarrollando la obra, le pareció fácil desviar el río y alterar ese cauce normal del río. Lo que aparentemente era una solución económicamente viable y desde el punto de la ingeniería viable, se constituyó en el principal crimen ecológico que se ha causado sobre la ribera del Sumapaz a la altura del cañón del río Sumapaz entre Boquerón y Melgar. Vea la hora que están las casas caídas, se nos llevó el río las casas y no nos han ayudado con nada. Cambiar las dinámicas hidráulicas de los afluentes generan grandes impactos ambientales en su recorrido desde ese punto hacia abajo. Desviar la dinámica de un cauce es de lo más complejo que hay en la naturaleza. Estamos yendo en contra de la naturaleza. Por más que se diga que se hace técnicamente, no es la solución más viable. Se pueden hacer movimientos, pero no tan bruscos como el que acabamos de ver en la doble calzada. Ese ha sido un impacto violento, muy violento. En absoluto, mire, como lo reiteré delante de toda la audiencia pública, mire, no somos poseedores de ninguna concesión minera. Los titulares son terceros. Nosotros adquirimos ese material a terceros, los cuales están legalmente constituidos. Nosotros no hacemos aprovechamiento de material aluvial. A lo largo de lo que ha denunciado el señor alcalde, desde el PR35 K91 hasta el puente metálico acá en el Melgar. ¿Qué grado de responsabilidad hay? Pues no, ya lo determinarán las autoridades. Yo no soy no tengo ningún tipo de injerencia en ese tipo de cosas. Pero lo que constituye la gravedad de lo que está pasando es el desvío del cauce del río y la alteración del mismo, que hizo que empezara el río a meterse donde no se metía y a salir de donde estaba, generando que barrios enteros hoy empiecen a ver cómo sus casas se van al río, porque el río ha venido socavando en una tasa de 1 o 2 metros y hasta 3 metros por cada creciente, hasta el punto de, en algunas partes ya está llegando a la carpeta asfáltica de la vía. Acabó con la bocatoma del acueducto municipal,
con la bocatoma de más de 5 acueductos aguas abajo. El acueducto de la Fuerza Aérea está a punto de socavar la pista estratégica de helicópteros y de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, así que el problema ya no va a ser solamente ambiental, de salubridad por el riesgo de la pérdida del sistema de acueductos, sino también de seguridad nacional. Entonces, todos esos criterios deben haberse previsto cuando se le autorizó o cuando no se supervisó el diseño que se hizo de la doble calzada a la altura del cañón de Sumapaz, porque se alteró por completo el cauce del río. El Estado, en su afán de desarrollar proyectos, ya denominados macroproyectos, ya sea minero, de infraestructura de vías, está incurriendo en daños al ambiente que son muy graves y que puede causar, en nuestro caso, la desaparición del río Sumapaz y otras fuentes de nacimientos hídricas como de bosques. El caso del río Sumapaz, como todo es sabido, nace en el páramo del Sumapaz y muere en Girardot, en la Isla del Sol, ahí donde desemboca. De Boquerón hasta abajo está completamente comprometido en proyectos de actividad minera, especialmente la explotación de arenas y gravas. Caso por lo menos a la salida del cañón del Boquerón al frente de Terpel, la gente que viaja a Bogotá se ha dado cuenta cómo cambiaron el curso del río. Había una isla que denominaban la Isla de los Venados, esta desapareció. Porque San José de la Colorada está viviendo una situación muy difícil. Ya está pasando por una situación que a cualquier momento puede llegar a suceder hasta lo mismo que sucedió en Armero. Una tragedia anunciada, porque es una tragedia que se ha venido denunciando no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, porque la denuncia está, nosotros, las personas que en este momento venimos trabajando en el proceso que llevamos, se ha denunciado a nivel departamental y a nivel nacional. Y cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, de los daños de impacto ambiental que comenzaron cuando se comenzó a construir la doble calzada, fue cuando comenzamos a darnos cuenta lo inmenso del grave daño que viene sucediendo con la construcción de la doble calzada. Hemos denunciado, mejor dicho, a donde usted no se puede imaginar, y tenemos las comunicaciones, los oficios enviados, los oficios recibidos, tanto de administraciones botándose la pelota del uno al otro, que no es la responsabilidad del uno, la responsabilidad del otro. Tenemos las denuncias hechas tanto lo hemos hecho en Cortolima, la carne, el medio ambiente, a nivel de licencias nacionales ANSLA, el Ministerio de Minas, mejor dicho, no hay entidad oficial que no conozca la problemática que nosotros hemos denunciado. Nosotros hemos escrito mucho y debido a que se tiran la pelota el uno al otro porque nadie se quiere responsabilizar. Cada uno dice, no, eso no es culpa mía, eso es culpa de usted. Y el otro dice, no, eso no es mía, eso es del fulano. Y entonces empiezan a tirarse en la pelota y nada de nosotros lo mismo. O sea, nosotros entre más días más de para atrás porque el terreno debilitado. Las horas del río lo que nos hizo. Y estamos ahí, entonces listo, esto no hay más sino que colocar una acción popular. Está demandada la concesión por unos daños y perjuicios a las viviendas. Y al mismo tiempo el daño de impacto ambiental, que ellos mirarán a ver cómo lo irán a manejar, donde se tiene la claridad de lo que ha venido sucediendo. Como es un proyecto de talla nacional, ese tipo de macroproyectos tienen una regulación directa de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Autoridad Nacional Ambiental, y lógicamente sus trámites se dieron a nivel de ministerios. Por lo tanto, la misma Corporación Autónoma Regional del Tolima se ha retrotraído a evidenciar y a denunciar las actuaciones, y a veces ha sido permisiva, tanto la CAR de Cundinamarca como la del Tolima, en la falta de control sobre lo que está sucediendo allí. Las dos tenían que haber desarrollado un proyecto que era obligatorio, que era el de manejo ambiental de la cuenca del río Sumapaz. Esto no se ha hecho. Nosotros no somos la autoridad ambiental encargada de otorgar ese tipo de licencia. Ese tipo de licencia fue otorgada por el Ministerio de Ambiente. Nosotros simplemente atendemos quejas y reclamos de usuarios. Hicimos visitas de verificación y obviamente por nuestras visitas se les abrió el sancionatorio ambiental por parte del Ministerio de Ambiente. Debiera tener una actitud más radical porque la corporación
El objeto de la corporación cuando fue creada fue preservar los recursos medioambientales y no era cogerlo como negocio, una política de Estado para beneficiarse de una corporación. Nosotros lo vemos así porque es que detrás de cada concesión hay unos pagos de impuestos, cuál benefician a la corporación, y queríamos averiguar, y estamos en eso, cuánto percibe la corporación por las licencias. El municipio de Melgar, cuando yo asumo el mandato, había sido totalmente pasivo en ese proceso. ¿Pasivo qué es? Que no ha hecho absolutamente nada más que de pronto escuchar a la gente y tramitar quejas. Lo primero que hicimos nosotros fue constituirnos en sujeto activo del proceso, en representación de los ciudadanos y en vista de la afectación que nos estaban causando. Que se haya afectado la bocatoma del acueducto central del municipio es el riesgo de quedarnos sin agua, una municipalidad de más de 50.000 habitantes en temporada baja y de 250.000 en temporada alta. Entonces nosotros empezamos a hacer la primera denuncia pública oficial de esos daños. Nos constituimos como tercer interviniente en los procesos sancionatorios por violación a la norma ambiental que se le sigue a los consorcios, y hemos estado actuando de la mano con la comunidad en las reclamaciones, en el asesoramiento y el acompañamiento de sus peticiones. De hecho, logramos ya que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo de Adaptación priorizaran unas viviendas para reubicar a un buen número de ciudadanos de esa zona para poder dar una solución temporal a la pérdida de sus viviendas. Y es evidente y fue inmediato, pero hoy las soluciones están muy retardadas. Llevo año y medio en mi gobierno esperando soluciones y la verdad que han sido pocas, no tanto por negligencia ya del gobierno municipal, sino también porque los entes estatales están uno a uno echándose la responsabilidad del uno al otro y no asumen que es la CAR de Cundinamarca, que es la CAR del Tolima, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es el Ministerio de Medio Ambiente. En esto ha estado muy comprometida la Superintendencia de Puertos y Transporte, que ha propiciado unas mesas de diálogo, pero la verdad que las soluciones, repito, no se ven a la vista y lógicamente eso ya está acompañado de acciones de tipo judicial, pretendiendo restablecer los derechos de la ciudadanía y lógicamente por parte del municipio de Melgar, quien ha estado muy atento a defender los intereses de la ciudadanía y sobre todo pues a salvaguardar el patrimonio público. La verdad la comunidad quiere es que la doble calzada les compre, porque si ellos necesitan el terreno y Cortolima también necesita el terreno por el río, lo más viable es que nos compre para nosotros tomar esa plata, que solo que sea algo renovable bien, porque si nos van a pagar chichiguas, que nos alcance para ir a comprar una casa a nosotros donde nosotros queramos vivir, para que no se presente un problema social, porque es que nosotros aquí en la comunidad, aparte de tener el río, aparte de tener la carretera, vivimos de la carretera, la mayoría vive de la carretera, ¿no ve? Entonces vivimos como un medio campo también, donde está la palma real, donde sacan el vino, la gente vive de eso, la venta del vino, que esto es público, esto es a nivel nacional, esto se ve, y la gente de Bogotá, de Medellín, donde pasen por acá, ellos paran y se compran su botella de vino. Lo que yo tengo como alcalde de posibilidad es buscar la forma de reubicarlos, los que están afectados y ya no tienen casa y otros que están a punto de perderla. Pero ahí nos enfrentamos a unos intereses comunitarios bien complejos. La gente no se quiere ir de ahí algunos y otros no quieren que los saquen en una reubicación del Estado porque consideran que el Estado todo lo que les da es una vivienda. Entre tanto ellos están esperando que una acción judicial que instalaron contra el consorcio a través de abogado que ellos interpusieron les permita una mayor reparación en términos ya económicos, lo que constituye un impedimento para nosotros poder concertar con ellos una solución inmediata, sino que también estar sujetos a lo que los fallos determinen. Lógicamente en Colombia este tipo de fallos son bastante demorados y engorrosos y alguna gente prefiere esperar, so pena del riesgo, a que ese fallo salga que reubicarse, porque todo lo que el municipio puede garantizar en ese momento para un número de familias prudente allí es una reubicación a través del Fondo de Adaptación, que ya la conseguimos, pero repito, la gente no se quiere retirar de ahí porque está esperando una mayor indemnización a raíz de los daños ambientales y sociales causados por la doble calzada. Cuando se determina una multa por infracción ambiental, previo desde luego a un proceso administrativo de sanción, regido por la Ley 1333 y el decreto reglamentario, en virtud del cual se considera que hay un infractor y que bajo ese procedimiento ágil administrativo, regido por el debido proceso, se concluye que hay que imponer una multa. Una fórmula matemática que quizás no la entienden sino quienes se la inventaron,
pero que conduce a que a través de una cantidad de variables que se tienen que analizar, se concluye en que ese daño ambiental que se ocasionó por esa infracción a la norma ambiental, la multa equivale a tanto. Y hemos visto muchos casos, multas de 500 millones de pesos, que obviamente en el ejercicio de la vía gubernativa, que es el derecho de defensa que tiene el presunto infractor, puede reducirse en una reposición a la mitad. Eso comprueba que valorar desde el punto de vista económico los daños ambientales es realmente muy difícil. Y como es tan difícil, sigue siendo fundamental el criterio que a los recursos naturales hay que protegerlos, no hay que causarles daño, pero también hay que entender el concepto del desarrollo sostenible. Si tuviésemos que defender los recursos naturales a ultranza, de manera a rajatabla, no podríamos tener desarrollo. Y Colombia, como muchos de los países de nuestra condición, del tercer mundo, estamos buscando el desarrollo. Nosotros ahorita en este momento nos sentimos desprotegidos de todo el mundo ahorita. Nosotros estamos pensando y la comunidad piensa, y como lo pienso yo también, es que como que la gente quiere es que las casas se caigan y así mismo nos vayamos, así como llegamos y nos vayamos.